El 11 de septiembre de 2001, el mundo cambió. Atónitos ante los ataques, millones de personas no buscaron respuesta en la política o la religión, sino en las profecías de un hombre que nació hace casi 500 años. Después del 11 de septiembre, entre los nombres buscados con mayor frecuencia en Internet se encontraban Osama Bin Laden, George W. Bush y Nostradamus. Estas son las palabras del hombre que algunos llaman el mayor vidente del mundo. Bueno, la importancia de Nostradamus es claramente muchísimo mayor que la de otros profetas y videntes. Otros lo llaman un farsante. Creo que Nostradamus fue definitivamente solo un charlatán, y todo lo que escribió son nada más que tonterías. Ya sea que nos burlemos o nos maravillemos, 500 años después de sobresalir en la Europa del siglo XVI, Nostradamus sigue siendo un personaje a quien hay que tomar en cuenta. Astrólogo, sanador, marginado. Nació en el anonimato, pero llegó a ser un consejero de confianza de los monarcas. Uno puede imaginar a Nostradamus estableciendo un blog. Sería un blog muy caro, con protección y alguna contraseña. ¿Cómo logró este hombre, de comienzos modestos, convertirse en el profeta de todos los tiempos? ¿De qué manera lo determinó su mundo? ¿Y por qué sus escritos todavía cautivan a millones de personas? En 1503, en el sur de Francia, Nostradamus nació con el nombre de Michel de Nostradam. Durante gran parte de sus comienzos fue un marginado. La condición de Nostradamus como alguien extranjero y judío lo convertía en una figura que no era aceptada por el medio establecido. Obviamente esto tuvo una gran influencia en su carrera y lo hizo comprender que finalmente tenía que autopromoverse. Nostradamus decía que llevaba en la sangre su habilidad para ver el futuro. Incluso decía que en su familia era algo generalizado, que algunos de sus antepasados también habían tenido visiones como las suyas. Los que creen en Nostradamus se deleitan con la exactitud de sus predicciones. Un fuego desde el centro de la Tierra remecerá las torres de la nueva ciudad. Como resultado, dos grandes rocas pelearán una larga guerra. Hasta Aretusia corre sangriento el río de nuevo. Cada línea tiene conexiones con el desastre del 11 de septiembre. Los que dudan dicen que Nostradamus generó un ejército de embaucadores. Saben que nada de eso es verdad, pero es una forma fácil de ganarse la vida. Los seres humanos tienen un apetito insaciable por las supersticiones, la hipocresía, el engaño, las tonterías y cada chisme en general. Él es su gran profeta. La historia comienza en la década de 1520, en Provenza, una región recién anexada al dominio francés.
Michel de Nostradam era el hijo mayor de una familia cuyo apellido había sido Saint-Remy. Antes de su nacimiento habían sido judíos, hasta que el Estado los obligó a convertirse al cristianismo bajo pena de ser exiliados o algo peor. Sabemos que según la ley, a comienzos del siglo XVI no había judíos en Francia, no estaba permitido ser judío en Francia. En Provenza, que hacía muy poco había sido incorporada al reino de Francia, había muchas familias que eran de origen judío a las que se les obligó a convertirse al catolicismo. Una de las cosas que solían hacer o que los forzaban a hacer era adoptar un apellido más obviamente cristiano. En el caso de Michel de Nostradam, vemos que su familia tomó un apellido que significa Nuestra Señora, una clara referencia a la Virgen María. En su juventud, Michel tiene visiones y lucha por encontrarle sentido a las perturbadoras imágenes que llenan su cabeza. Busca respuestas en el estudio de la astrología, en cómo los planetas y las estrellas influyen en todos los aspectos de la vida humana. En el siglo XVI, la mayoría de la gente tomaba la astrología muy en serio, explicaba todo en la Tierra de una forma coherente. Al igual que su abuelo, Michel es un sanador, hábil en la mezcla de remedios a base de hierbas. Pero la observación de las estrellas y la fabricación de pociones no están muy de acuerdo con las enseñanzas cristianas. En la Francia del siglo XVI, la Iglesia y el Estado son prácticamente un solo poder. Aquellos que eran sospechosos de cuestionar la fe eran más que pecadores. Eran verdaderos forajidos y por lo tanto perseguidos por la rama judicial de la Iglesia, la Inquisición. Si cruzaban la línea demasiadas veces, el precio era la tortura, incluso la ejecución. Y cualquiera que estudiara las estrellas podía correr el riesgo de ser condenado a muerte. En el siglo XVI, los astrólogos caminaban por la cuerda floja. En el siglo XVI, todos aceptaban que lo que estaba ocurriendo en el mundo, lo que pasaba en este mundo, en la Tierra, era parte de la revelación divina de Dios. Los astrólogos que se aventuraban demasiado en ese terreno y decían saber lo que sabía Dios, eran los que con mayor probabilidad caían bajo la sospecha de la Inquisición, el brazo cruel y legal de la Iglesia. Deberías arrodillarte y pedir perdón a la Santísima Virgen. Tal vez interceda por ti. Sí, o arderás en el infierno. Este es el hombre que llaman Nostradamus. Debe presentarse ante la Santa Inquisición. Otro profeta. Entra. ¡Aún quedan dos más! ¡Maldita sea! ¡No terminan nunca! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Soy boticario. ¿Un bálsamo? Es para el dolor de cabeza. ¿Se unta en la cabeza? En el pecho. Impide que el humor bilioso suba a la cabeza. ¿Cómo? ¿Es magia? No sé nada de magia. La magia es herejía. No soy un hereje. ¿Y no conoces a ninguno? No, señor. No temas. Ya recordarás algunos nombres para decirnos. Pero yo Cuando no soy tus pulgares estén aplastados, tus pies destrozados y pierdas la esperanza de tener hijos, no sé si comprendes. Cuando no puedas más o seas carne para la hoguera, recordarás los nombres de algunos herejes. Todos lo hacen. Sí. Los sacerdotes juzgaban en cortes civiles a los acusados de herejía. Aunque la astrología estaba prohibida por la Iglesia, la Inquisición no lograba suprimir por completo su práctica.
La Iglesia condenaba la astrología una y otra vez, pero nunca tenía éxito. La astrología para la Iglesia era como el malo de la película Cabo del Miedo. Todos pensaban que estaba muerto, pero estaba escondido en alguna parte, y luego volvía a aparecer otra vez. Con la astrología sucedía lo mismo siempre. ¿Qué es esto? Es una carta astrológica. Conozco esto. El toro, el cangrejo, el portador de agua. Sí. Todos conocían el zodíaco, pero la mayoría de la gente no sabía leer. Los libros eran solo para los ricos y la posesión de material sospechoso podía tener consecuencias funestas. Tiene un libro. ¿Ah? ¿Un libro impreso? ¿Eres rico? No. ¿Por qué tienes un libro? Lo estudio. Ah. ¿De qué se trata este libro? La Cábala. Es un libro sagrado, un misterio. Solo hay un libro sagrado. El de los evangelios que hablan sobre Jesucristo, nuestro Salvador y sus apóstoles. He oído sobre la Cábala. ¿Es hebreo o no? ¿Eres judío? Pareces uno. No es un buen momento para ser judío. Al inquisidor no le gustan. Familias conversas judías que se habían convertido al cristianismo después de varias generaciones seguían siendo consideradas como extranjeras, diferentes, y en algunos lugares eran demasiado perseguidas y la gente las rehuía. Michel cargará toda su vida con ese estigma, pero su herencia también le dará un halo de misterio. Nostradamus era una persona fuera del sistema y probablemente eso le da algo de poder a sus predicciones. ¿Tienes comida? No. Fue su singularidad como judío, como alguien de fuera, la que lo hizo comprender que tenía que autopromoverse y lo consiguió más allá de todo lo que pudiera imaginar. Pero antes de que Michel de Nostradam pudiera alcanzar esas alturas, sufriría tormentos que lo llevarían al límite. En el siglo XVI, los científicos europeos y los astrólogos como Michel de Nostradam sacan a la luz antiguos libros de filosofía y medicina. La Iglesia teme que eso pueda engendrar herejías. Existían muchos textos antiguos que parecían de cierto modo justificar el estudio de la astrología y la magia. Eran los textos hebreos de la llamada Cábala, los textos hebreos misteriosos y mágicos que explicaban que los poderes del universo habían nacido debido al lenguaje y que los poderes mágicos del lenguaje se exponían en el texto bíblico. No eran algo ilegal, no estaban prohibidos. Pero los estudiosos debían tener mucho cuidado de cómo los utilizaban. Si los textos parecían tener la más mínima conexión con algún tipo de actividad política o quizás disconformidad con la Iglesia, entonces las consecuencias podían ser demasiado graves. Si se estudiaban las ideas equivocadas, se corría el riesgo de una acusación de herejía. ¿Qué quieres? Pareces alguien que tiene muchos conocimientos. ¿Por qué estás aquí? Me acusan de leer el Corpus Hermeticum. Contiene sabiduría proveniente de los faraones. Tienes el don de la visión, lo sé. Nunca lo reveles. Esconde tu arte. Deshazte de tus libros o la Inquisición se deshará de ti. No he violado las leyes. La Iglesia nos controla mediante las leyes de la herejía. ¿Cómo? La herejía define lo que hay o no hay en la mente de un hombre. Y la herejía es cualquier cosa que el inquisidor dice que es. Si la acusación era suficientemente seria, el hereje pagaba con su vida. Sufrirá el castigo menor. Dios Todopoderoso, acoge las súplicas de este pecador arrepentido y perdónalo.
por todo lo que ha hecho. Porque ya hemos lavado todos sus pecados. Escucha. Además de las acusaciones de herejía, Michel de Nostradam tiene otro problema. Está enamorado de Henriette Rondelet, pero su padre se opone tenazmente a la relación. Y es la corte del juez Rondelet la que supervisa el interrogatorio del inquisidor. Por lo general, los inquisidores eran miembros de dos órdenes, los dominicos o los franciscanos. Baja la cabeza ante el sacerdote y ante el Señor. No mires a los ojos, joven judío. Vivimos en tiempos peligrosos. Es mucho mejor desaparecer en la multitud. No era un que perseguía a la gente en general. Eran inquisidores individuales a quienes se les encargaban tareas específicas y que debían llevar a cabo las investigaciones pedidas, ya sea por el Papa o por el obispo local. No dejes que ningún hombre te engañe, porque ese día no puede venir. Solo vendrá si antes llega la apostasía y la aparición del hombre pecador, el hijo de la perdición. ¿Conoces este verso? Dejo la interpretación de la Biblia a los sacerdotes, señor. Ellos son doctos. ¿Pero sabes leer? Sí. ¿Acaso los boticarios no leen textos antiguos en busca de sanación? Eso le corresponde a los doctores y astrólogos. Sí, como a los sacerdotes la Biblia. Sí, señor. ¿Así que nunca has leído la cábala hebrea? No, señor. No usas trucos cabalísticos ni herejías semejantes, ¿verdad? No. ¿No predices mediante números? No predigo en absoluto. ¿Lees hebreo? Un poco. ¿Crees que se acerca el fin del mundo? Creo que vendrá como me lo ha enseñado la Santa Iglesia. Tus respuestas son inteligentes. No pretendo serlo, señor. No fue una alabanza, Michel de Nostradamus. Ahora contéstame la verdad, so pena de perder tu alma inmortal. Eres un pecador, ¿no es así? Todos somos pecadores. Y Jesucristo, nuestro Señor, dio su vida para salvarnos. Insiste, y haré que lo maten. Sí, padre. Henriette, sabes que controlo este tribunal. No dejaré que te cases con ese hombre. Ya lo escuchamos, señor Nostradamus. Luego nos ocuparemos de usted. Todavía tras las rejas, Michel recibe una visita. Su abuelo, Jean, de quien aprendió astrología y a sanar. Michel llama al anciano Pepe. No puedo creerlo. Vamos, vamos. Voy a morir. No morirás. Pensé que irías al tribunal. Mi presencia no te habría ayudado. Quieren matarme. No. Rondelet ya logró lo que pretendía. ¿Qué cosa? Mostrarte lo que pasa si atacas a un hombre más poderoso. ¿Pero qué le he hecho al señor Rondelet? Michelle, es la joven. ¿Henriette? Sí. Su padre es un hombre rico. No quiere que su hija se fugue con un pequeño boticario sin mucho futuro. Pero ella me ama. Y tú la amas a ella, pero su padre quiere que la dejes en paz. ¡Dios misericordioso! O si no... ¡Dame la fortaleza para soportar tu designio! ¿Te arrepientes? ¡Me arrepiento! ¿Crees en el único Dios verdadero? ¡Sí! Todo Aviñón cree que Pepe tiene poderes especiales. Todos los pueblos tenían un hechicero o una hechicera a los que se podía acudir en busca de un filtro de amor, que podían decirte quién te había robado la vaca, que podían decirte si en realidad tus ovejas iban a poder tener crías. Amén. Pepe siempre ha sabido que él y Michel tienen un don. Ahora debe enseñarle a su nieto a dominar ese talento. Tienes el poder de ver que heredaste de mí con solo cerrar los ojos. No puedo detener las visiones. Me vi a mí mismo en la hoguera.
Es miedo, no una profecía. El miedo es una reacción natural en este lugar. Libérenlo. Con nuestro arte descubramos lo que te depara el futuro. ¿Aquí? No nos molestarán. Están muy ocupados matándose. Conviértete en uno con el agua, como te he enseñado. Tal como yo canalizo las fuerzas a mi alrededor con la ayuda de Dios. Adonai, Asantus, Tetragrammaton, Apus Nobis, Tatluro. Te casarás con la joven. ¿Y si eso me cuesta la vida? Te irás pronto. ¿Y mi trabajo? Te veo como un doctor. No tengo dinero para estudiar. Yo tengo algo. Y el padre de Henriette tiene más. Acaba de intentar que me maten. Pídele dinero. Dile que dejarás de ver a su hija y luego llévatela. ¿Es adivinación o consejo? Soy tu abuelo. Vivirás una larga vida, Michelle. Tus poderes te harán preeminente entre los hombres. Conocerás reyes, reinas y príncipes. Verás lo que otros no ven. A pesar del puño de hierro de la Iglesia, muchos europeos del siglo XVI practicaban la astrología. Incluso los monarcas buscaban que las estrellas los orientaran. Un ejemplo muy destacado de ello fue Catalina de Medici, la reina de Francia. Catalina de Medici creció en una familia imbuida en la tradición mágica. La familia Medici estaba profundamente involucrada con la magia, muy en especial con la traducción del griego al latín de textos claves de la antigüedad como el Corpus Hermeticum y su difusión a través de toda Europa. De modo que la historia de su familia la habría inclinado a interesarse por la magia y a apoyar la práctica de la magia por alguien perteneciente a su corte. Catalina está convencida de que sus sueños predicen el futuro de Francia y de su esposo, el rey Enrique II. ¿Qué sucede? Soñé que te mataban. Calma, querida, estoy vivo. Tranquila, mi reina tuvo un sueño, es solo eso. Los sueños se interpretan. Incluso el sueño de una reina es solo un sueño. Estás a salvo, mi reina. ¿Estás segura? Estás en los brazos de Francia. Catalina observa ávidamente las estrellas, ayudada por el astrólogo de la corte.
El astrólogo de la corte podía hacer una serie de cosas. Ayudaba con el cuidado médico del rey o la reina y el resto de los miembros de la familia He real. venido a hablarte de mi sueño. Majestad, la lámpara destruirá mi visión nocturna. Esto fue una... Y establecía las fechas de eventos importantes como coronaciones. Era un poco una combinación de entrenador físico y experto en protocolo. Tengo miedo. Mis parientes, mi vida, mis hijos, todo se terminará. Al final todo se convierte en polvo. Eso no me ayuda. La astrología era muy importante en la vida de la corte. Si tus predicciones eran buenas, tenías trabajo. Si tus predicciones se cumplían, tal vez podías tener un trabajo con buenas expectativas. Si las predicciones eran malas, entonces podías perfectamente perder la posición que tenías. Majestad, si lo que queda por venir es alegre, entonces disfrútelo. Pero si es temible, ¿quién se atrevería a decírselo? Quiere decir que no puedo confiar en ti, Cosimo. Claro que puede. Le he dicho la verdad. En Provenza, Michel de Nostradam ha sido puesto en libertad, justo a tiempo para encontrarse con Henriette. Es su primer encuentro desde el comienzo del juicio. ¿Por qué libro te preguntaron en el tribunal? La cábala. ¿Qué contiene? Sabiduría. Se pueden hacer predicciones. Son códigos. Mentiste. Pensé que iría a la hoguera. Tú no. Nunca. Tienes poder. La gente con poder no va a la hoguera. No tengo ningún poder. Lo tienes. Puedes ver el futuro. No puedo. Sí puedes. Ese conocimiento me puede matar, Henriette. ¿Qué ves allá? Árboles, un valle, una bella mujer. Allá. ¿Y eso? La luna está en medio del cielo. Sagitario se levanta. Sí. Michel y Henriette se fugan y se establecen a 320 kilómetros de Aviñón, en el pequeño pueblo de Allen. Henriette tiene un hijo y Michel mantiene a la familia trabajando como boticario, otra cosa que aprendió de su abuelo. Durante el siglo XVI, un boticario recetaba hierbas o minerales u otras sustancias naturales con el propósito de curar a la gente de ciertas enfermedades, en las que se incluían, por supuesto, las enfermedades mentales. Ser doctor y ser boticario eran dos ocupaciones muy diferentes. El boticario desempeñaba un oficio, trabajaba con las manos. Era una ocupación menor comparada con la de un médico que necesitaba mayor entrenamiento, que tenía que ir a la universidad y que era respetado por su profesión por tener un nivel más alto. La vida es tranquila y placentera, excepto cuando tiene visiones. Son escenas desgarradoras que Michel no puede controlar ni comprender. Todo lo que puede hacer es sumergirse en el trabajo y el estudio. Está estudiando medicina, una ocupación que combina la ciencia y la astrología. Los médicos del siglo XVI pensaban que el cuerpo estaba compuesto de 4 humores. Esos 4 humores eran la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema. El equilibrio entre esos humores determinaba el grado de salud y enfermedad. Determinaba el tipo de personalidad. Pero la acción de esas sustancias en el cuerpo estaba relacionada con la alineación de los planetas, de las estrellas y de la luna. Le hice su carta astrológica y no hay nada que implique infertilidad. Una de las preguntas que un médico hacía era: ¿cuándo comenzó a notar los síntomas?
enseguida tomaba esas fechas y las usaba en los cálculos con los que tal vez incluso averiguaba de qué enfermedad se trataba. De hecho, el calendario de bolsillo que usamos hoy, en cierto modo es el descendiente de los almanaques de bolsillo que llevaban los médicos para obtener información astrológica con su trabajo. Sí. Él es mi profesor, el doctor de la Scala. Michel se hizo aprendiz de un médico del lugar. Uno podía ir donde un astrólogo y decir, mi esposa acaba de tener un hijo. Quiero que me diga todo respecto a mi hijo. Entonces el astrólogo calcularía con gran detalle las posiciones de los planetas durante el nacimiento del niño y retrocedía 9 meses hasta su concepción. También hacía lo mismo para cada cumpleaños del niño. Luego usaba esa información para decir todo sobre el niño, cómo iba a ser. En realidad decía todo sobre el niño, lo que le gustaría, lo que no le gustaría, sus hábitos, fortalezas, debilidades, tal como se irían desarrollando en los 50 o 100 años venideros. Gracias. Y cuando tenga su hijo, señora, tráigalo para hacerle un horóscopo. Llegó esto de Aviñón. Mi abuelo está muy enfermo. La peste negra llega a Aviñón y su aparición cambiaría la vida de Michel para siempre. En 1525, la peste negra hace estragos en Aviñón, en el sur de Francia. El abuelo de Michel de Nostradam está muy enfermo. El joven se siente obligado a ir a Aviñón para ayudar a su amado Pepé y quiere que su familia lo acompañe. ¿Debemos? ¿No intentarás llevar también al bebé? ¿Por qué no? Tracé el horóscopo del viaje. Es seguro. Dijiste que solo usabas horóscopos para tu trabajo como doctor y que para otras cosas carecía de rigor científico. Vivirás hasta ser una anciana. Nuestro hijo traerá a tus nietos a visitarte. Es mi abuelo. El niño nunca ha visto a ese gran hombre sabio. Imagínate si tuvieras la oportunidad de conocer a Galeno o Aristóteles. Él tiene que verlo. Pero llegar a Aviñón será algo agotador y peligroso. La familia debe caminar más de 320 kilómetros por caminos difíciles y desolados. Solamente el largo viaje podía matarlos. Cada vez que había un brote de plaga, que desde que había hecho su aparición a mediados del siglo XIV, se presentaba cada 20 o 25 años, había mucho movimiento, en especial de las clases pobres. Ponte esto sobre la nariz y la boca. Te protegerá de la plaga. La ciudad estará cerrada. Conozco una forma de entrar. Viajar de un lugar a otro durante el siglo XVI, en especial si se trataba de grandes distancias, suponía peligros y riesgos que hoy ni siquiera podemos imaginar. Las principales carreteras, las principales vías de tráfico, estaban llenas de todo tipo de bandidos, vagabundos, dispuestos a robarte todos tus bienes porque mucha gente tenía la costumbre de viajar con todo lo que poseía. Estabas mucho más expuesto a que te asaltaran, a que te golpearan. Y no solo a que te robaran la billetera, como ahora. Te quitaban todo lo que poseías. Toda tu propiedad física desaparecía. Como toda ciudad azotada por la plaga, Aviñón está casi vacía, con excepción de los moribundos y los muertos. Michel y Henriette están corriendo un gran riesgo al venir aquí con un bebé. La plaga era una enfermedad muy conocida y también muy recurrente en la Europa del siglo XVI. En cada generación volvía a brotar con virulencia. Nadie sabía lo que la causaba o cómo prevenirla. Hoy, una simple persona que ha visitado consultas médicas toda su vida
Probablemente sabe más sobre cómo funciona el cuerpo humano, sabe más sobre las enfermedades, sus causas y remedios que los doctores de esa época. El remedio principal era el alejamiento, la cuarentena. Si alguien se encontraba saludable, debía alejarse de cualquier casa o cualquier comunidad donde había brotado la plaga. ¿Abuelo? ¿Abuelo? ¿Qué haces allí? ¡Es mi abuelo! ¡Está muerto! ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¡Varios días! ¡Lo enterraré! ¡No lo harás! ¡Esta casa tiene la plaga! ¡Está cerrada bajo la pena de muerte! ¡Estás en una casa cerrada! ¡No te atrevas a decirme qué hacer! ¡Soy doctor! Michel ha venido con las mejores intenciones, pero estas lo sumergirán en la peor de las épocas. En París, la reina Catalina de Medici presiona a su esposo, el rey Enrique, para que acepte la astrología. Esta es una danza astrológica. Aries, Leo, Sagitario son signos ardientes. Virgo, Tauro, Capricornio son signos de tierra y así sucesivamente. Las casas hacen una rotación en el cielo nocturno de acuerdo a sus planetas Marte, Venus, Mercurio y Júpiter. ¿Lo comprendes? Para mí los cortesanos están vestidos para algún juego. Pero si te complace, mi reina. No. Lo que te complazca a ti, mi rey. Quiero que comprendas estas fuerzas. ¿Qué son? Muy importantes para ti, lo sé. Seré tu obediente alumno. Bien. El sol y la luna son el rey y la reina. ¿Me ayudan sus majestades? El rey, que encarna el sol, está frente a la reina que encarna la luna. Él ilumina su rostro. Oh, no, como le parezca, mi rey. Y la reina, que encarna la luna, está por lo tanto supeditada al rey. Como podemos ver... Mi señor. Vaya. Dime, viejo amigo. Mi señor, los españoles nos invadieron. La lección no ha terminado. No hay tiempo para juegos. No es un juego. Sigan, no somos soldados. Pero no está el sol. Yo seré el sol, tú la luna. ¡Toquen! Mientras París baila la danza de las estrellas, en el sur, Aviñón es asolado por la plaga. Es una sentencia de muerte para miles de personas. Y ahora la lista de víctimas incluye a los seres más queridos de Michel de Nostradam, su abuelo y su hijo pequeño. El bebé está silencioso. Está con el Creador. No te acerques. Eres mi esposa. Henriette. Henriette.
¿Es tu familia? Sí. ¿Ahora te irás? No me iré. Soy doctor. Los otros doctores se fueron y la gente está en lugares seguros. No es mi problema. Es mejor que hagas lo mismo que los demás. Debo hacerlo. Es mejor no sobresalir de la multitud, joven judío. Ya no requieren tus servicios en la cárcel. Los prisioneros se fueron o están muertos. ¿Y tu compañero? Estaba vivo ayer, pero hoy, quién sabe. ¿Y la Inquisición? Se fue al campo, al igual que los doctores. Tu familia ahora está en manos de nuestro Salvador. ¿Dónde está tu Salvador en todo esto? Tal vez pueda actuar a través de ti. Todavía te apasionan los libros. Sí. Te convertiste en doctor. Sí. No tienes clara cuál es tu tarea. Totalmente solo, acongojado, sin garantías de sobrevivir, Michel tiene que tomar una decisión. Abandonar Aviñón y regresar a una casa vacía, o poner en práctica sus conocimientos médicos, aunque eso signifique caer víctima de la plaga. 1545, Provenza, en el sur de Francia. Michel de Nostradam está desconsolado. La peste negra se ha llevado a su esposa y a su bebé, al igual que a su abuelo y mentor Pepe. Sus ancestros judíos y su conocimiento de las estrellas lo hacen parecer sospechoso ante la iglesia. Deberías arrodillarte y pedir perdón a la Santísima Virgen. Tal vez interceda por ti. Sí, guardarás en el infierno. Y aunque logró defenderse contra las acusaciones de herejía, en cualquier momento los inquisidores podrían acusarlo nuevamente. En vez de regresar a su antigua vida, Michel pone su conocimiento médico y su destreza como boticario a disposición de las víctimas de la plaga en Aviñón. Algunos podrían salvarse. Muchos están condenados. La plaga causa fiebre, vómitos y heridas supurantes y negras. Sangrando y retorciéndose de dolor, las víctimas por lo general mueren a los pocos días. Con brotes repetidos durante 300 años, la plaga mata al menos 75 millones de europeos. La lucha contra este brote es un desafío para los conocimientos de Michel y su cordura. Durante un brote de plaga, los sanadores eran obviamente muy solicitados, y si alguien lograba hacerse una reputación como médico, que podía aportar algún tipo de remedio que funcionara, entonces por supuesto que era aún más solicitado. Las ratas son las portadoras de la peste negra que se transmite a través de las picaduras de pulga. Pero nadie sabía eso en el siglo XVI. La gente simplemente pensaba que estaba maldita. La mayoría de los europeos, tuvieran o no tuvieran educación, supieran o no supieran leer y escribir, pensaban que las enfermedades, y especialmente la plaga, eran un castigo de Dios por los pecados. Para tratar la plaga, Michel receta aire fresco, el traslado de los cuerpos infectados y mezclas de hierbas ricas en vitamina C. Mi hijo está vivo. Sí. ¿Y mi esposo? ¿Cuánto tiempo llevas enferma? Días. No tienes hinchazones negras.
¿Vivirás? No lo creo. Tu hijo te necesita. Debes comer. Toma esto y haré que los vecinos traigan sopa. No pueden entrar en la casa. Pues que la traigan hasta la puerta. Pero te cuidarán, no van a sentir mi ira. La plaga mantiene a Aviñón en sus garras. Luego, tan misteriosamente como siempre, la epidemia comienza a desaparecer. La gente vuelve lentamente a su rutina. Pero no es el caso de Michelle, que ha perdido todo. Sin nadie a quien cuidar, no tiene un propósito en su vida, hasta que un encuentro fortuito cambia todo. La puerta estaba abierta. Yo te conozco. En la calle. Te vi en el Tribunal de la Inquisición. Sí, solo escribía por dinero. No soy un inquisidor. ¿Qué quieres? Soy un amigo, un seguidor. No necesito apoyo. Sí lo necesitas. Cuando llegué estabas en trance. ¿Qué es lo que quieres? Ves cosas. Tu abuelo lo hacía. Él usaba sus visiones para hacer profecías. A menudo lo discutíamos. ¿Y? Él dejó una tradición. ¿Que tú podrías continuar? No. No puedes seguir como antes. ¿Por qué? Los doctores volverán. No dejarán que trabajes aquí cuando no tienes un diploma de Aviñón. Y además tienes el problema de tu suegro. Está muy apenado por su hija. ¿Acaso yo no? Irá al tribunal otra vez. Esta vez dirá que le robaste a su hija usando magia y que cuando ésta se acabó permitiste que ella sucumbiera a la plaga. Creo que la acusación será admitida. El temor a la venganza de su suegro hace que Michelle reaccione. Sus visiones le dicen que está en peligro. Tiene que aprovechar la oportunidad. En 1547, después de la plaga en Aviñón, Michel de Nostradam se muda a Salón, un pujante centro comercial a 40 kilómetros al sureste de Aviñón. Bienvenido. Se queda con su nuevo amigo Pierre, quien lo presenta a otras personas. Permíteme. Muchos han oído hablar de Michel y quieren saber más de este médico que desafió la plaga en Aviñón. He oído mucho de su valor y entrega. Entre los curiosos se encuentra una joven viuda, Anne Ponsard Jamel. Que Dios tenga su alma. Y Jan perdió al suyo en la última infección. Con usted aquí todo habría sido diferente. Creo que la gente exagera mi papel. Me salvaste a mí. Lo hice. Me diste pan. Dijiste a mis vecinos que me alimentaran. Pusiste bálsamo en mi piel, le diste de comer a mi hijo y logré vivir. Él me salvó. ¡Qué increíble! No fue increíble. Salvaste a muchos. Michelle, ¿podemos observar tu trabajo? No hay nada que ver. Se refiere a tu adivinación. No es magia. Todo me viene de estudiar los textos y las fuerzas planetarias que nos mueven. En el Renacimiento, la información era algo muy apreciado, y los astrólogos eran parte de esa economía de la información. Eran lo opuesto de la superstición. Eran figuras públicas cuyos negocios se establecían en una calle durante generaciones, como un banco en Zúrich. Pero quiero saber, ¿cómo? ¿Cuál es el método? ¿Hay algún hilo invisible que nos une con el signo de nacimiento? ¿O los ángeles nos hacen movernos de acuerdo a esas fuerzas? Dime, ¿cuál es el mecanismo? Es uno de los secretos de Dios. Todo lo que podemos decir es que los planetas se mueven y que sus efectos se pueden observar. Hay tanto que aprender. Te lo mostraré. ¿Ahora? Con el tiempo, si regresas.
¿Ves esto? La luna y el sol giran alrededor del mundo. Si se pudiera mirar por la ventana de Nostradamus, veríamos una esfera armilar, una esfera que representa los diferentes círculos de movimiento en los cielos, la luna, el sol, los planetas, los signos del zodíaco. El sol da una vuelta y Francia se sumerge en la noche. ¿Tienes frío? Sí. Acércate más. Ahora Jemele y Michelle están otra vez bajo la luz del sol mientras este continúa su viaje. No te muevas. Pierre volverá. Todavía no. Soy una viuda y tú un viudo. Deberíamos esperar. ¿Cómo logras ver? Yo despejo mi mente. Me enseñarás, ¿verdad? No puede enseñarse. Entonces, muéstrame. Hacerlo es peligroso. ¿Porque la Inquisición prohibió su práctica? Porque tengo visiones. Visiones horribles. ¿Y eso te asusta? Me temo que sean del demonio. No. Entonces, ¿de dónde provienen? No del demonio, de Dios. ¿Qué es lo que quiere de mí? Tal vez Él revela el futuro. No te preocupes, no dejaré que lo enfrentes solo. Michelle usa un método de adivinación llamado cristalomancia que su abuelo le había enseñado. Uso este bol de bronce puesto sobre un trípode de ramas de laurel. Me cubro con este manto limpio y húmedo para que me transmita cosas. La noche es el mejor momento. Cuando hay silencio. Tengo una vara que froto alrededor del borde del bol. El agua parece respirar con los sonidos y eso transporta el conocimiento y las predicciones del futuro. Las recibo como imágenes, visiones. Así que lo estás haciendo. No, solo mostrándolo. Pierre tiene una proposición. Un almanaque. Predice diversos eventos para el próximo año. Hace furor en Italia y pronto lo hará aquí, basado en la astrología. Entre otras cosas. Sí, bien, ¿qué te parece? ¿Son buenas predicciones? No. ¿Qué están haciendo mal los italianos? No toman en cuenta las revelaciones de los libros antiguos. Por ejemplo, los números, los códigos. Bueno, ¿tú podrías hacer uno? No adivinaré. ¿Quién dice que adivines? Entonces, haz los horóscopos, examina tus amados números y códigos y todas esas cosas. ¡Puedes ver! No puedo ver. Predecir, describir, interpretar, llámalo como quieras. Puedes decirle a las personas lo que vendrá y ellas pagarían por eso. Los editores del siglo XVI eran como los editores de hoy, hombres de negocios. Querían obtener una ganancia. Como los almanaques eran leídos o consultados por tanta gente, por los granjeros en todo el occidente, el mercado ya estaba formado. Haz los horóscopos, examina tus amados números y códigos y todas esas cosas. En el siglo XVI la gente no sabía leer, pero eso no significaba que no tuviera acceso a los almanaques. Sí podían acceder a ellos, porque básicamente en vez de usar palabras, ellos podían usar símbolos. De modo que no era necesario saber leer para comprar y usar los almanaques, que eran tan útiles en todo lo referente a la vida cotidiana. ¿Qué vas a hacer? ¿Volver a los caminos como boticario ambulante? No puedo ver a Jemele en los caminos. ¿Y tú? Sin licencia médica, sin dinero y sin perspectivas concretas, Michelle tenía poco donde elegir.
Su futuro lo asusta. Pero sus visiones lo asustan aún más. Salón, Francia, 11 de noviembre de 1547. Il matrimonio. In nomini patri. El astrólogo y sanador Michel de Nostradam comienza una nueva vida con Anne Ponsard-Gemel. Le han ofrecido una prometedora colaboración comercial. Como parte de este nuevo comienzo, su amigo Pierre, un editor, quiere que escriba un almanaque, un libro de predicciones. Pero para hacerlo, Michel debe enfrentar las oscuras visiones que lo han perseguido toda su vida. Tous sommes des et ira. Un joven león superará al viejo en un campo de batalla, en pelea individual. Atravesará sus ojos en una jaula de oro. 2 heridas en una. Muere en una forma cruel. Michel, ¿sientes dolor? Me deja exhausto. ¿Quién es el hombre en tu visión? No es cosa tuya interrogarme. Nos ayudaría a vender si supiéramos. Escúchame, si te lo digo nos cortaría la cabeza a ambos. Bien. Noche tras noche, Michel registra en forma detallada sus terribles visiones. La sangre de los justos. Londres. Quemado por el fuego. En 3 veces 20 más 6, la gran dama caerá de su alto sitial. La misma secta. Muchos van a morir. En estrofas de 4 versos llamadas cuartetas, Michel recopila 100 visiones suficientes para que Pierre publique un libro. Bien. Lo llaman pronosticaciones y tiene un éxito inmediato en Provenza e incluso más allá. Las pronosticaciones realmente fueron un gran éxito. La imprenta le sirvió como una especie de megáfono más que cualquier otra cosa imaginable. Nostradamus supo hacerlo. La mayoría de los astrólogos, al igual que la gente instruida, escribía en latín para sus colegas. Pero él escribió en francés, lo que permitía a la gente en la corte poder leerlas como lo hacía Catalina de Médicis, y la gente común que hacía que se las leyeran y así lograban enterarse. Los lectores se sienten cautivados por las predicciones de Michel. Y su fama se extiende por toda Francia. Pronto, una de sus profecías se hace realidad. Es un niño. Michel. Antes de la muerte de Henriette y el bebé, tuve visiones de un hijo. Mi hijo con una larga vida. Alégrate, Michel. Tienes ese hijo.
De boca en boca, el nombre de Michel llega a París, donde la reina Catalina de Medici lee sus cuartetas con una inquietud creciente. Mi reina. Lee esto. La vara en su mano yace en el centro de las patas del trípode. Con agua salpica tanto el borde de su manto como su pie. Una voz, miedo, tiembla en su túnica. Describe a un vidente, un oráculo. Nostradamus. ¿Tú lo conoces? He oído hablar de él. Es uno de esos magos de Provenza que hace predicciones para un almanaque anual. Los campesinos los aprecian. Es solo entretención. Sigue leyendo. Vio un cometa, reina. Sigue. Mire. Leyendo. Un joven león superará al viejo en un campo de batalla en pelea individual. Quiero que venga. Está en Provenza. ¿Acaso no soy la reina de Provenza? En 1556, Catalina de Medici, la reina de Francia, hace venir a Michel de Nostradam de su hogar en Salón a la corte real en París. Para un astrólogo como Nostradamus, la fama podía significar un patrocinador y también podía significar enemigos. De hecho, hay numerosos ejemplos de astrólogos en los siglos XV y XVI, los que lograron adquirir prestigio en algunas cortes y que de pronto terminan arrestados por la Inquisición. Recelosos de la orden de la reina, Michel y Pierre no tienen más elección que ir a París. Las visiones aparecen súbitamente, violentas, horribles, terroríficas. ¡Michel! ¡Michel! No quiero morir como un hereje porque alguien me malinterpretó. Vamos a casa. No podemos. Un joven león superará al viejo en un campo de batalla en pelea individual. Atravesará sus ojos en una jaula de oro, 2 heridas en una. Muere en forma cruel. Tú escribiste eso. Sí. ¿Qué significa? Son una visión. ¿Eres un hechicero? No, mi señora. Soy un buen cristiano. Ven conmigo. Debes decirle. Tendrás que levantarte o hablarás con el suelo. ¿Cómo te llamas? Nostradamus, señor. Oh, ¿con qué eres tú, verdad? La reina te cree un hechicero, ¿lo eres? No, señor. ¿Puedes hacer magia? No, señor. ¿Controlar a tus amigos? No tengo amigos, señor. Soy un simple doctor. ¿En medicina? Sí, señor. ¿Y tu especialidad? La plaga. Cuéntale tu predicción. Un joven león superará al viejo en un campo de batalla en pelea individual. Sí, me la leyeron. Atravesará sus ojos en una jaula de oro. 2 heridas en una, luego muere en forma cruel. ¿Eso es todo? ¡Es mi sueño! Lo soñé aquí, a 200 leguas de distancia. Este adivino también lo soñó. No debes participar en la justa de mañana. ¿Qué? La reina cree que estoy en peligro. ¿Tus estrofas dicen eso? Señor,
No creo que las predicciones puedan interpretarse en forma tan directa. ¿Cómo puedo interpretarlas? No lo sé, señor. Soy como un canal para ellas. Ellas vienen a mí. Puedo contenerlas, puedo expresarlas, pero no puedo interpretarlas. ¿Predicen el futuro? No sabría decirle. Las interpretaciones del futuro son para los que viven en el futuro. Todos vivimos ahí. Tenemos esperanzas, sueños y temores. ¿Tus predicciones se realizarán? No lo sé. ¿Se acallará el temor de la reina? Me parece que no, señor. ¿Entonces de qué sirven? Nos advierten. Son una advertencia. Catalina de Médicis, como patrocinadora de cualquiera, pero en especial de un astrólogo, era una espada de doble filo. Por un lado se podía tener acceso a la corte y a algunas de las personas más ricas de Francia, pero por otra parte los críticos acusaban a la reina de ser maquiavélica, de ser una italiana que quería destruir Francia. En cuanto a este hombre, cualquiera puede hacer predicciones. Sí, tú lo haces. No sobre la salud de su majestad. Entonces no debería creerle. Si él corriera tanto riesgo como su majestad, veríamos la calidad de sus predicciones. Por ejemplo, si profetiza felicidad para su majestad, si usted es feliz, él es feliz. Si profetiza la muerte para su majestad, bueno, si usted muere, él muere. Pasan 3 años y la terrible predicción no se hace realidad. Pero en junio de 1559, la hija del rey Enrique se casa con el rey de España. Enrique decreta una celebración de 3 días, incluyendo una justa, en la que él mismo participará. Los monarcas del siglo XVI sentían gran curiosidad e interés por juegos como las justas, que constituían un símbolo del aristocrático poder guerrero de la Edad Media. Todos los reyes querían ponerse una armadura, y una justa era una forma de resucitar la imagen del rey guerrero. Mientras el rey se prepara para la justa, la reina teme por su vida. Por amor a Dios, no vayas. Hazlo por mí. En Provenza, Michel se siente igualmente atormentado. ¿Qué pasa? La precisión de su cuarteta está a punto de probarse. París, junio de 1559. El rey Enrique de Francia participa en un torneo para celebrar el matrimonio de su hija. Hacía 3 años, Michel de Nostradam había publicado unos versos que parecían predecir la muerte de Enrique. La reina Catalina de Médici le ruega a su esposo que no combata, pero el rey se niega a complacerla. Por un momento, la reina da un suspiro de alivio, hasta que su peor pesadilla se hace realidad. ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Ayúdenme! ¡Llamen al médico del rey! Con el impacto, la lanza del otro jinete se rompe y una astilla se entierra profundamente en el ojo del rey. Solo sáqueme esto. Todavía no podemos sacarle la astilla, mi señor. Primero debemos consultar. En el siglo XVI, la medicina realmente no estaba preparada para tratar el tipo de herida que había sufrido el rey Enrique II durante el desarrollo de la justa. Ese tipo de herida era algo que la mayoría de los doctores nunca había visto. ¿Quién de ustedes conoce esta herida? Nadie más, majestad. ¿La experimentación ayudaría? Sin duda alguna. Necesita cabezas. ¿10, 100? 4. Montmorency, maten a 4 prisioneros. Hagan sus experimentos. Pero rápido.
¿Ves esto en tus libros? No. Nostradamus, sí. Tal vez. ¿Qué dices? Tal vez él fue quien hizo que esto le ocurriera al rey. Habla claro. La hechicería es herejía. El castigo que se aplica es la muerte en la hoguera. Ejecute a Nostradamus. Otra de las terribles visiones de Michel se hace realidad, mientras los parisinos queman su efigie. Mientras tanto, los doctores del rey luchan por salvar al real paciente. De modo que hicieron lo único que sabían hacer. Decidieron experimentar con unos pobres hombres que eran prisioneros y que, en todo caso, ya estaban condenados a muerte. Bien, ahora, sujétenlo firme. Oh, Dios, se quebró. Dame otra cabeza. Bien. Mucho mejor. Vamos a ver. Es imposible. Sacar la astilla sin sacarle el ojo y la mitad del cerebro. Eso sería la muerte del rey. ¿Qué se puede hacer? Dejárselo a Dios. Entonces el rey morirá. ¿Y bien? No puede hacerse, Majestad. ¿Esta fue tu predicción? Me parece. ¿Parece? Me han aconsejado que te haga ejecutar. Como quiera, Majestad. Tú lo causaste. No lo causé. Lo vi y no lo pude detener. De eso soy culpable. También yo. Haz horóscopos de todos mis hijos. Comienza por mi hijo mayor. Será un honor, Majestad. Debo saber el futuro de Francia. Tal como Michel lo describió, el rey Enrique muere, lentamente y en medio de grandes dolores. El verso sobre la justa fatal se convierte en algo de triste fama. En una cruel burla del destino, la muerte del rey Enrique garantiza la inmortalidad de Michel. El hijo mayor de Enrique sube al trono, pero muere poco después. La corona pasa a su hermano, joven y con poca experiencia, y la reina maneja los asuntos del Estado. Protestantes y católicos se enfrentan desde que comenzó la Reforma, hace 40 años. Ahora, el conflicto religioso amenaza la monarquía francesa. Para restablecer el orden, Catalina decide hacer un viaje real, una visita de la corte a todas las grandes ciudades de Francia. Un viaje real era simplemente un viaje de toda la corte fuera de la ciudad de París. Se visitaban las provincias y en la mayor parte de los casos era un evento social. Pero esta vez no lo era. El viaje real organizado por Catalina de Médicis en 1564 fue claramente un suceso político. A menos que la reina logre que los funcionarios locales hagan respetar la tolerancia religiosa, la guerra civil será inevitable. En todo el camino, la plaga todavía causa estragos. Llegamos, Majestad. Pero hay plaga en la ciudad. En Salón, Michel, ahora conocido con el nombre latino de Nostradamus, sigue escribiendo versos. La reina no puede resistir a hacer una visita a su profeta. Desde que mi esposo murió hace 10 años, he protegido a mi familia. Pero la responsabilidad es una carga para mí. Necesito conocer el futuro, Nostradamus.
Puedo trazar un horóscopo. No más horóscopos. Yo debo proteger a mi hijo. Tu rey. Necesito conocer el futuro. Usa tus poderes por mí. No puedo. Era solo un canal. Otros se encargarán de ello, ahora y en el futuro. Puedes ver el fin de todos los hombres. Reyes, príncipes, papas, sacerdotes, profetas. ¿Cómo terminará mi hijo Nostradamus? Usa tu poder y haz tu arte para mí. Ahora. Le diré cómo termina. En Europa Occidental, de padres pobres nacerá un niño. Con su lengua seducirá a muchos. La mayor parte de la batalla será contra Hister. Por la noche creerán que han visto el sol. Una guerra horrible se está preparando en el oeste. Desde el cielo vendrá el gran rey del terror. El anticristo los aniquilará rápidamente. 27 años durará esta sangrienta guerra. Luego vendrá una horrible matanza de gente y animales. Así es como terminará. Poco después de la visita de la reina, la salud de Michel comienza a decaer. El 1 de julio de 1566 hace su última predicción. Al anochecer le dice a un visitante: cuando salga el sol no estaré vivo. Al amanecer, Michel de Nostradam se ha ido. Pero Nostradamus vivirá para siempre y sus escritos tendrán una vida propia. Michel de Nostradam ha muerto, pero su trabajo permanece en escritos. A través de los siglos, sus predicciones se citan cada vez que Francia está en peligro. Nostradamus fue parte de la historia nacional de Francia, tal como se escribió durante el desarrollo de los siglos XVII, XVIII y XIX. Es difícil poder eliminarlo de la historia nacional, y por eso hoy todavía seguimos hablando sobre él. Ya para el siglo XX, el nombre de Nostradamus es conocido en todo el mundo. Mucha gente cree que sus predicciones son infalibles. Bueno, la importancia de Nostradamus es claramente muchísimo mayor que la de otros profetas y videntes. Nostradamus escribió cerca de 1000 cuartetas, versos inacibles que se pueden interpretar casi de cualquier manera. Por ejemplo, los creyentes piensan que predijo la Segunda Guerra Mundial. Lo que Nostradamus le ofreció a su propia gente y a nosotros fue ese espejo mágico que te permite ver lo que hay a la vuelta de la esquina. Los nazis dijeron que Nostradamus predijo la victoria de los alemanes contra los franceses, y cuando los alemanes entraron en Francia, en Sedan, arrojaron volantes de algunos aviones. Los franceses, que creían mucho en Michel de Nostradam, huyeron hacia el sureste del país, dejando las calles de París libres de refugiados, de modo que los alemanes pudieron avanzar mucho más profundamente. Tenemos la famosa cuarteta número 224 de Nostradamus, que parece mencionar a Hitler prácticamente por su nombre. Best Farouche de Femme Fèvre Traînée,
Con el hambre de bestias salvajes cruzarán los ríos. La mayor parte del mundo estará contra Hister. El gran hombre desfilará dentro de una jaula de acero. El niño alemán no comprende nada. De modo que tenemos a los alemanes y a Hister mencionados en la misma cuarteta. Esta cuarteta es fascinante porque no solo muestra lo que le pasará a Hitler, sino también a Mussolini, quien terminó colgado cabeza abajo en una jaula de hierro, es decir, en un garaje quemado en las afueras del lago Como, en Italia, con su amante. Con el hambre de bestias salvajes cruzarán los ríos. Se refiere a los rusos que cruzaron 2 ríos para entrar en Alemania. El niño alemán no comprende nada. Implica que los alemanes no comprendían lo que les pasaría como consecuencia de seguir a Hitler. En realidad, me parece que la cuarteta tiene bastante lógica. Los escépticos se burlan ante la idea de que Nostradamus estuviera pensando en Hitler. Su supuesta equivocación o mala pronunciación respecto a que un hombre llamado Hitler surgiría en Alemania y causaría muchos problemas. Se trata de explicar que la palabra que usa Nostradamus es Hister, que en realidad es el antiguo nombre latino del Bajo Danubio, de modo que las palabras solo se parecen, no se puede derivar una de otra. Entonces los fanáticos responderán, es que Hitler nació muy cerca del Danubio, de modo que no hay cómo ganar con algo así. Los creyentes dicen que Nostradamus predijo las bombas atómicas que estallaron en Hiroshima y Nagasaki, lo que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. En los puertos de 2 ciudades, 2 sacudidas, nunca vistas hasta ahora, hambre, plaga dentro del cuerpo y gente quemada por metales extraños. Cada línea nos dice algo. En los puertos de 2 ciudades, ambas ciudades también eran puertos. 2 sacudidas, nunca vistas hasta ahora. Bueno, las sacudidas son las bombas atómicas, algo que nunca se había visto hasta ese momento. Gente quemada por metales extraños, los metales pesados usados en las bombas. Los incrédulos acusan a los creyentes de confiar en ediciones imperfectas. Es muy difícil encontrar siquiera 2 copias de una misma edición que sean exactamente iguales, porque todas eran impresas a mano. Los caracteres se salían de los marcos cuando los imprimían, y los ajustes y correcciones se hacían sobre la marcha, de modo que al final muchas palabras quedaban mal impresas. Los incrédulos dicen que las mejores predicciones del vidente no se refieren a lo que pasará, sino a lo que ya ha pasado. Pregunto a los partidarios de Nostradamus que me cuenten lo que va a pasar en el futuro con un cierto grado de precisión. Lo que va a pasar en 1 año, en 10 años o en 50 años. Díganme cuándo va a suceder la guerra mundial. Y si esas predicciones se hacen realidad, entonces quedaré impresionado. La década de 1960 fue otro acierto para Nostradamus. La carrera espacial. El asesinato de Kennedy. Los creyentes dicen que Nostradamus predijo esos hechos hace siglos. Desde arriba, el mal caerá sobre el gran hombre. Un inocente muerto será acusado del acto. El culpable permanecerá oculto en la niebla. Después de los ataques del 11 de septiembre, Nostradamus acapara una vez más la atención del mundo. Un fuego desde el centro de la Tierra remecerá las torres de la nueva ciudad. Como resultado, 2 grandes rocas pelearán una larga guerra. Hasta Aretusia corre sangriento el río de nuevo. Remecerá las torres de la nueva ciudad. Es evidente que la nueva ciudad estaba en el Nuevo Mundo, y Nostradamus se dio cuenta de ello.
No hay motivo para que la nueva ciudad sea Nueva York. Hay muchas ciudades con esa palabra frente al nombre. El nombre de otras significa nueva ciudad, y la mayor de todas es Nápoles, que viene del griego Neapolis, que significa nueva ciudad. Eso es lo que Nostradamus quiere decir con nueva ciudad. El fuego desde el centro de la Tierra es el petróleo, que fue la base de la explosión. Se refiere a la erupción del Vesubio. El monte Vesubio que está al lado de Nápoles. A comienzos del siglo XI, en la época en que los normandos invadieron el sur de Italia desde Sicilia. Tal vez la pasión nunca termine, no porque alguien pueda probar que Michel de Nostradam conocía el futuro, sino porque él siempre inspirará el uso de la imaginación. Nuestro interés por Nostradamus en la actualidad revela muchas cosas sobre nosotros. Señala que todavía estamos interesados en el vínculo entre lo natural y lo sobrenatural. Si Nostradamus estuviera vivo hoy, sería alguien como el Ayatollah Khomeini, alguien en los márgenes de la sociedad haciendo predicciones sobre quién terminaría dominando el mundo. Hoy estaría escribiendo en un pequeño periódico, haciendo predicciones sobre política, sobre cultura popular. Incluso cuando no tuviera material para una columna, tal vez haría el horóscopo en la última página de la sección C. Uno puede imaginar a Nostradamus estableciendo un blog. Claro que sería un blog muy caro con buena protección y contraseña, en el que estarían todos los días actualizando la información para hacernos saber exactamente lo que había pasado en los cielos y en la corte real francesa y cómo todo se correlaciona. No importa cómo lo imaginemos o lo que pensemos sobre él, Nostradamus estará con nosotros para siempre.